Relegado al banquillo de suplentes, Stefano Carrillo se presentaba en el compromiso contra el Venlo por la jornada 10 de la Eredivisie. Los carneros se destaparon con 2 goles en la segunda parte, pues aunque el dominio fue dividido en la primera mitad, primero Lucas Budenberg con un riflazo y luego Joep van der Sluijs con un remate de primera intención los encaminaba a su primera victoria luego de 5 jornadas. Stefano recibiría 10 minutos de juego, al igual que en la jornada anterior. Poco podría participar el mexicano en un contexto donde el Venlo se lanzaba al ataque buscando el descuento. Los contragolpes eran su mejor opción y sus compañeros lo ponían a correr tras una recuperación. Carrillo encara a su marcador, espera apoyo y descarga con su extremo, que tras caracolear le devuelve un centro que le quedó atrás. Esta sería la única injerencia real del sonorense en el juego, quedándose arriba a la espera de balones al espacio para iniciar una descolgada. El partido se acababa y su situación se complica, pues la realidad es que no ha dado los dividendos que se esperaban viniendo del Feyenoord. El Dordrecht tiene objetivos claros y Dirk Kuyt tendrá que seguir tomando decisiones para alcanzarlos. En la jornada 11 se disputaba un duelo entre grandes equipos en la capital rusa. El Lokomotiv hacía su respectiva visita para enfrentar al Dinamo de Moscú. Este encuentro también era duelo de mexicanos, aunque con distintas realidades, ya que César Montes salía al terreno de juego mientras que Luis Chávez ni siquiera estaba convocado por su lesión. El encuentro sacaría chispas desde el inicio, donde cada hueco sería aprovechado, como lo constataría el Lokomotiv, pues sin cumplirse el minuto de juego, Daniel Prudzev pisaba el área para cerrar la diagonal y mover el marcador rápidamente. La anotación le daría mejor control del juego a los visitantes, quienes aprovechaban esta ventaja para pasearle la pelota al rival. Al minuto 5 el mexicano subía en una jugada a balón parado. César ganaba el salto y le quedaba la pelota nuevamente para ponerla en la olla. La esférica se ensuciaba entre rebotes, pero el Dinamo lograba despejar con apuros. Momentos después, los blanquiazules ponían nerviosa la portería del guardameta Anton. Hubo pocas pausas y las que existieron fueron porque salía la pelota o se marcaba una falta, pues en el tiempo efectivo los equipos siempre fueron hacia adelante. Al minuto 16, el Dinamo hizo correr a las locomotoras hacia su propia meta. Montes ya no pudo cortar y se producía el remate, pero el aura del arquero Anton Mitriushkin se agrandaba con su atajada en la línea de gol. Los policías le hacían honor a su apodo, pues custodiaban la salida del conjunto que vestía de verde en su propia área, así como ocurrió al minuto 19, donde el arquero tendría que salir a achicar, dejando como último eslabón a los centrales que desviaron la pelota encima de la portería. Sin embargo, Anton Mitriushkin no podía hacer todo el trabajo como se demostraría más tarde, pues en un centro, Iván Sergeev remataba a escasos centímetros del portero, quien hizo la salvada, pero ya no pudo detener el segundo intento. Más tarde, Iván Sergeev ponía de cabeza a la defensa, al armar una jugada junto a Vitello para darle la voltereta al encuentro al minuto 26. El Lokomotiv tenía que replantear su juego, debido a que fueron demasiado pasivos estos minutos. Fue así que Montes quiso empujar a su equipo, y lo hacía con un trazo largo que puso en jaque a los rivales. Sin embargo, los minutos de tensión en el área fueron liberados cuando la pelota terminaba fuera de la cancha. Si bien el gol no caía, dicha jugada le devolvía el ánimo al Lokomotiv, que después del gol ni siquiera se habían acercado al área. Los visitantes trataron de equilibrar el juego, y así que al minuto 35, Alexander Rudenko fue empujado por la espalda, lo que ocasionaría el penal. Y Alexei Batrakov volvía a igualar los cartones en un partido que no daba ni un segundo para el descanso. Pero llegaba el segundo tiempo, y en esta parte los blanquiazules ponían la pelota al frente para inquietar al Lokomotiv, pues se habían dado cuenta que los balones a profundidad dañaban a los centrales, puesto que Montes y Egor Pogosnov sufrían cuando los hacían competir a velocidad. Al minuto 55, el mexicano daba muestra de elegancia al bajar suavemente la pelota y no permitir que botara cuando se acercaban los policías.
La fortaleza del Dinamo radicaba en igualar la cantidad de hombres que el Lokomotiv usaba para defender, y esto se notaba principalmente en medio campo, donde podían recuperar la pelota con mayor facilidad. Sin embargo, las locomotoras tuvieron que revertir la situación cuando la línea de 4 jugadores ayudaba a su media cancha para evitar esto. Es así que Montes y compañía subían casi a la media cancha para cortar los hilos. Incluso Montes subía al área a buscar el remate, como pasó al minuto 66, ganando el cabezazo pero sin la fuerza suficiente. Más tarde, otra jugada por aire sería la clave para el conjunto verde, debido a que Nikolai Koumichenko saltaba frente al arquero que, con un simple desvío, lo dejó parado y le regresaba así la ventaja a los visitantes. Y como se esperaba, los policías fueron a buscar la portería de las locomotoras, pero esta vez la defensa los contenía con una mejor organización. La diferencia fue una mejor distribución de los futbolistas de medio campo para tomar mejor sus marcas, ya que antes les brindaban mucho espacio. A pesar que el Lokomotiv podía tener más tiempo la redonda, su estrategia consistía en saltarse el medio campo para conectar con los jugadores de arriba, lo cual no era lo más eficaz. Sin embargo, la suerte le sonreía al minuto 80, pues un despeje tomaría desprevenido al Dinamo, y con toda la cancha por delante, Dmitry Vorobyev llegó sin marca para poner el cuarto gol en favor del Lokomotiv. Pero el juego no estaba finiquitado, o al menos así lo hacían sentir los locales, haciendo una proyección que tuvo su polémica, ya que se pedía un penal de Montes, pero esto no fue concedido por el silbante. Aunque no tuvo que pasar mucho tiempo para que el Dinamo pusiera contra las cuerdas al Lokomotiv, y esta vez sí se marcaría el penal. Máximo Osipenko transformaría esta oportunidad en gol, para dejar el mensaje de que no estaban muertos. El partido había resultado muy atractivo desde el inicio, y el cierre sería igual de entretenido. El Dinamo buscaba con todo el gol del empate, y el equipo verde tenía que esperar atrás. Ya en tiempo de compensación, el Lokomotiv le ponía paz al juego con el último gol de Alexander Rudenko. De esta manera, hacían imposible el regreso del Dinamo y aseguraban el triunfo. Se bajaba el telón y el Lokomotiv se llevaba 3 puntos de una cancha muy complicada. Las locomotoras suman 23 puntos y se quedan entre los punteros de la liga, situándose en el tercer lugar. La fecha 6 de la Serie A se presentaba con un rival complicado para el Genoa, pues le tocaba visitar al campeón de liga, cuando el equipo sigue sin conocer la victoria. Johan Vázquez salía a cumplir con el protocolo previo al partido. El mexicano quería motivar a su club en el arranque y se sumaría hasta el otro lado para retar al arquero a su primer lance, aunque el esférico se pasaba desviado. El Genoa era consciente de la superioridad frente al equipo napolitano, pero no por esto se encerraban, pues podría ser contraproducente cederles toda iniciativa. Sin embargo, la valentía del club visitante fue mermando conforme los partenopeos se asentaron en la cancha y establecían su jerarquía en el desarrollo del juego. El capitán del Genoa no tendría un partido fácil y por momentos recurría a pelotear, pues tenía que impedir el paso, ya que no podía bajar la redonda a tierra para imprimirle más serenidad al encuentro. Si bien no era el mejor recurso, esto le permitía ganar tiempo a los grifos mientras surgía alguna alternativa. Y justamente fue en una proyección esporádica donde se juntaron Brook y Jeff Ekator para abrir el marcador y callar al estadio que recibía esta anotación de sorpresa. Johan volvía al ping-pong para cerrar la primera parte y así mantener una barrera sólida en la cancha. Aunque el Genoa volvía a sufrir para el segundo tiempo, pues el Napoli revitalizó el ataque. Los grifos intentaron poner el freno en media cancha, no obstante el cuadro azul los hacía retroceder hasta obligarlos a defender en su propia área. Al minuto 56, Johan tendría una acción destacada, al regresar rápidamente a cubrir a Rasmus Højlund y evitar que pudiera rematar, aunque el esférico quedaba a la deriva y Frank Anguissa la terminó de clavar en la red. La premura se apoderaba de los grifos que ya habían perdido la ventaja y se veían oprimidos por la agresividad que mostraba el cuadro azul.
Vázquez tuvo la intención de poner la pelota del otro lado para que compitieran los delanteros y quizás se diera una oportunidad, pero era evidente que no había más herramientas. Y contrario a esto, el Napoli al minuto 71 hizo efectiva una jugada que con 2 toques, Rasmus Højlund quedó de frente al portero para asestar el gol. No obstante, por un fuera de lugar previo se anulaba la anotación. Pero esto sería anecdótico, ya que minutos después, Rasmus Højlund volvería a tener otra oportunidad de la mano de su compañero Anguissa, que gracias a su disparo, el rebote le quedó al danés para terminar la jugada. El Genoa estaba entre la espada y la pared, ya que este resultado no le servía de nada, y tenía que arriesgarse para al menos rescatar un punto. Pero la consigna no era fácil, debido a que el vigente campeón de Italia no quitaba el dedo del renglón. En las pocas jugadas que tenían a la ofensiva, Vázquez subía para tratar de ayudar, pero realmente se la pasó más tiempo atrás, así que a pesar de la necesidad, los grifos no podían salir, y de hecho tuvieron más jugadas en contra. En la última intervención de Johan, cortaba un pase que tenía como finalidad ir al centro del área. El juego llegaba a su fin y con este resultado el Genoa recibe otro descalabro, sumando con este su tercera derrota al hilo, que lo deja en el penúltimo lugar con solo 2 puntos. Choque de gigantes en la cima del calcio italiano. La sexta jornada enfrentaba al Milan y la Juventus. Santiago Jiménez era el delantero elegido en el juego de la semana. Las indicaciones de Allegri parecían claras. El mexicano tendría que ser el bastión en la delantera, con la tarea de descargar el balón como le fuera posible a los jugadores del exterior. Se iba a repartir la tenencia de la pelota en diferentes tramos del juego, por lo que era clave aprovechar cada ataque. En este inicio, Jiménez no tendría oportunidades en el área y trabajaba en ayudar a darle fluidez a las transiciones. En el área solo le quedaba ofrecerse como opción, esperando que sus compañeros detectaran sus movimientos, como cuando Pulisic recuperaba e iniciaba una jugada interesante en la que Santi abría espacio en el sector derecho, pero el estadounidense terminó trompicándose. No era un partido cómodo para ninguno de los dos equipos, que durante la primera media hora se respetaron en demasía, con bloques bien compactos que los jugadores más lúcidos trataban de dinamitar de vez en cuando. La energía se comenzaba a agotar y aparecían espacios en el ocaso del primer lapso, como el que Santi explotaba escorándose hacia el costado derecho para encontrar perfil, y en los límites del área volvía a clavarse hacia la izquierda, encontrando un espacio de disparo inigualable que terminó impactando en la humanidad del portero. Fue la mejor oportunidad para los rossoneri, que tendrían que replegarse cuando Santi cometió un error y regaló la pelota. El juego parecía estar cerca de romperse, pero muy al estilo del calcio italiano, ambas ofensivas fueron perdiendo el fuelle que se construía minutos atrás. Santiago buscaba balones a la espalda de la línea de defensores con el riesgo de que lo agarraran en fuera de lugar, y era de los primeros jugadores, junto con Pulisic, en presionar la circulación de la Juve. Al minuto 41, los rossoneri daban una vuelta más al campo en una descolgada. Santi descarga y en el área se mueve hacia el primer poste, donde colocaba el servicio de su compañero apenas a un costado de la horquilla. Los minutos del descanso llegaban, y los siguientes 45 desataron la locura en la casa de la vecchia signora. Maignan detenía un escopetazo a quemarropa y todos los jugadores del Milan se revolvían dentro de su área para detener el peligro que seguía latente. Santiago, que estuvo siempre atento a la jugada, cortó el avance con una falta. Era el turno de los visitantes de bajarse el susto tomando la pelota, y Luka Modric con un guante le puso un balón al espacio a Santi, que caía derribado por el agarrón de Lloyd Kelly. Se marcaba la pena máxima y nadie le iba a quitar el balón a Christian Pulisic. El estadounidense se perdía la oportunidad con un cobro que acabó en las gradas y se tenía que comenzar desde cero. El partido de Santiago no cambiaría, mostrando su habitual solidaridad para caer hasta medio campo con tal de favorecer las transiciones,
aunque estas no lo buscaran cuando llegaban a la zona importante. En un tiro libre sorprendía cuando parecía que iba a ser el cobro de Modric, y Di Gregorio no se confiaba. El Milan controlaba la posesión del esférico y se desplegaba en el campo para liberar el grito de gol que se les había ahogado. Santi la hacía de lujo tras el bombeado de Pulisic, pero con tiempo y espacio Saelemaekers desperdició la jugada. No habría más tiempo para Santiago, que sería sustituido por Rafa Leao. El portugués no tuvo mejor puntería y se consumía el tiempo en el reloj. Empate justo entre dos históricos que no los favorece en la carrera por el título. Duelo de dos equipos en la parte baja de la Liga de Chipre. El AEL recibía en casa al Anorthosis. Guillermo Ochoa y su equipo llegaban con el ego dañado tras dos derrotas consecutivas, y desde el inicio decidieron apretar a su rival. 6 minutos les bastaron para meter el primer tanto, con un gran remate de Cristoforos que se clavó entre el travesaño y la mano del arquero. El veterano mexicano vivía un partido tranquilo, sin mayores altercados en su portería gracias al gran trabajo de su aparato defensivo. El AEL pasaba mucho más tiempo en campo rival en esta ocasión, buscando ampliar su ventaja mientras aún tenía la batuta. Sin embargo, en cuanto el Anorthosis se sacudió el pánico escénico, encontró recompensa con un centro al parietal de Stefan Bukic. Aunque Ochoa despegó para manotear la pelota, esta impactó en el travesaño y con la inercia de su cuerpo se metió a las redes. Paco Memo fallaba cuando se le requirió, pero el trámite cambiaba más bien poco. Los de Limassol eran los que tenían la pelota, mientras que el Anorthosis buscaba hacer daño en latigazos como el del primer tanto. No habría apenas acontecimientos relevantes en la portería de Ochoa, pues los delanteros no tenían afinada la puntería y se precipitaban en las escasas jugadas en las que se acercaban a la zona final. La única acción en la que se exigió fue al colgarse correctamente de un balón que botó dentro de su área. El AEL volvió a superar a sus rivales en cuanto rodó el balón tras el descanso. Sergio Conceição remató pleno al poste más largo para retomar la ventaja. Era el momento de encaminar el partido hacia buen puerto para un grande de la isla, que en los últimos años se ha quedado relegado de media tabla hacia abajo. Memo seguía sin ser exigido, en un juego casi completamente dominado por el AEL. Tenía que llegar otro momento en el que se le requiriera, y en una jugada del rival por la zona izquierda, el número 90 sacaba un escopetazo que Ochoa no vio salir, pero al que reaccionó correctamente. Las válvulas de salida se viciaban y el balón pasaba como nunca por los pies del portero mexicano, que abría a las bandas o jugaba en largo. En un tiro de esquina, Ochoa y su compañero no se hablaron y aparecía el drama cuando le quitó el esférico de los puños. Cuando no había claridad en el juego y el AEL no encontraba soluciones, Ochoa despejó un balón largo a la espalda de los defensores. Lo que parecía un balón sencillo para cualquier defensor, no lo fue para Karamanolis, que abanicó y le permitió a Andreas Makris superar al portero y clavar el tercero. El Anorthosis nunca se rindió y siguió apretando en el campo del AEL. Pero la realidad es que nunca tuvo la suficiente claridad para poner en serios aprietos al pentamundialista. El equipo se armó en un contragolpe letal en el tiempo de compensación, y así iba a caer el cuarto tanto. Llegó la segunda victoria para los de Limassol, que se mueven hacia arriba en la tabla.